Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a explicar sobre la anatomía y también la fisiología del riñón. Listo. Tenemos aquí una imagen sobre lo que sería la anatomía del riñón. El riñón típico de un adulto mide, como sabemos, entre 10 y 12 centímetros de longitud, que serían de 4 y 5 pulgadas, entre 5 y 7 centímetros, a lo que sería lo ancho. El borde, vamos a comenzar con el borde medial cóncavo de cada una de, de en sí, de cada una de la reunión. En sí, esto se orienta a lo que sería en la columna vertebral. Cerca de lo que sería este borde cóncavo hay una acostadura llamado ilio-renal. Bueno, aquí comenzamos con lo que sería la anatomía, ¿no? A través del cual emerge el uréter junto con los vasos sanguíneos en lo que serían los vasos linfáticos y los nervios. Cada riñón está cubierto por tres capas de tejido. La capa más profunda la podemos observar aquí, cápsula renal. Es una lámina lisa y transparente de tejido conectivo denso y regular que se continúa con la capa externa del uréter. Esta lámina sirve como barrera contra los traumatismos y ayuda a mantener la forma en sí del órgano. La capa intermedia, o lo que mencionaríamos capa cápsula renal, también protege los riñones de lo que serían los traumatismos. En la superficie anterior de los riñones tenemos lo que sería la fascia renal. Es profunda con respecto al peritoneo. Esto sería la anatomía externa del riñón. Tenemos también la anatomía interna de los riñones. Bueno, tenemos que un corte frontal del riñón muestra dos regiones distintas. Una área superficie que tenemos de color rojo llamada la corteza renal, que la podemos observar aquí, la corteza renal, me estoy señalando. Oh, y una región profunda de color pardo, rojizo, denominada en sí como la médula renal. La podemos observar aquí. Está aquí arriba, aquí en la parte de arriba. También la médula renal está compuesta por entre 8 en lo que sería aquí al ladito, entre, entre 8 y 18 pirámides en sí, renales, de forma cónica. La base externo más ancho de cada pirámide se dirige hacia la corteza renal y su vértice extremo más angosto, llamada también la que observamos aquí, papila renal. Se divide en una zona cortical externa y una zona yugular interna. Estas porciones de la corteza renal que se extienden entre dos pirámides renales se denominan columnas renales. También las podemos observar aquí, las columnas renales. Y también estas se denominan columnas renales adyacentes. Juntas, la corteza y las pirámides renales de la médula constituyen el parénquima o porción que le mencionamos funcional del riñón. Dentro del parénquima se encuentran las unidades funcionales del riñón, alrededor de 1 millón de estructuras microscópicas que estas se denominan las nefronas, pero eso vamos a hablar más después. El filtrado que se forma en las nefronas drena en los conductos papilares en sí, grandes, que se extienden a través de las papilas renales, que también observamos aquí. Tenemos también estructuras en formas de copas llamadas cálices menor y cálices mayor, que podemos observar aquí. Cada riñón tiene entre 8 y 18 cálices menores y 2 y 3 cálices mayores. Un cáliz menor recibe la orina de los conductos papilares de una papila renal y las envía al cáliz mayor. Una vez que se ingresa el filtrado en los cálices, se convierte en orina porque no experimenta una reabsorción, ya que el epitelio simple en sí es el que la nefrona y los conductos se convierten en el epitelio de la transición de los cálices. A partir de los cálices mayores, la orina drena de una cavidad grande denominada pelvis renal, que la podemos observar aquí, que está debajo de la vena renal.
Y luego a través del uréter que podemos observar aquí, hacia la vejiga, el lirio desemboca una cavidad dentro del riñón, que es a este le vamos a denominar seno renal y contiene partes de la pelvis y los cálices y las ramas de los vasos sanguíneos y los nervios renales. En sí, el tejido adiposo ayuda a estabilizar la posición de estas estructuras del seno renal. Bueno, aquí habíamos hablado de la anatomía del riñón y de cada uno de los sistemas que lo componen, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre la fisiología en sí del riñón. Listo. Tenemos aquí que hablar de la nefrona, que las partes también, las nefronas son unidades funcionales de los riñones. Hay que tener en cuenta, cada nefrona consta de dos partes, un corpúsculo, que también los podemos observar, de donde se filtra el plasma sanguíneo y un túbulo renal hacia el que pasa el líquido filtrado. Los dos componentes del corpúsculo renal son el seguimiento y la cápsula glomerular, que es una bolsa epitelial en forma de copa de la pared doble que rodea los capilares glomurales. El plasma sanguíneo se filtra de la cápsula glomerular y luego el líquido filtrado ingresa en el túbulo renal que tiene tres sectores principales. Esto tenemos que tener en cuenta en orden. El líquido recorre estos sectores que son el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, el término también que tenemos proximal, les estoy hablando aquí, túbulo coordinado proximal, túbulo coordinado distal, también hablamos del asa de Henle y el conductor colector. Bueno, el túbulo que podemos observar es el que reabsorbe el agua y también los solutos. El túbulo contorneado distal es el que secreta y reabsorbe selectiva de distintos tipos de iones. El asa de Henle es lo que nos ayuda en el mantenimiento e intercambio de agua y también de iones. Y el conducto elector es el que reabsorbe el agua controlada por hormonas y formación en sí de la orina. Tenemos que tener en cuenta que las nefronas llevan a cabo, como mencioné, tres funciones principales: la filtración glomerular, secreción y reabsorción tubular. La filtración glomerular, el líquido filtrado por los glomérulos ingresa en el espacio capsular y se denomina como filtración glomerular. La membrana de filtración está formada por el endotelio glomerular, la lámina basal y las hendiduras de filtración entre los pedicelos de los perocitos en sí, que podríamos nombrar. Listo. Aquí tenemos cómo las nefrones son unidades funcionales de los riñones y aquí podemos ver cada una de sus estructuras: el túbulo contorneado proximal, capilar pretibular, cápsula renal, corpúsculo renal que mencioné, cápsula renal de Bowman, glomérulo, arteriola eferente, túbulo contorneado distal, arteriola aferente, arteria interbulilar, vena interiobulilar, vena arcuata, también tenemos arteria arcuata, unión corticomedular, asa de Henle, rama descendente, rama ascendente, conducto capilar, cáliz y menor del en sí. Bueno, todo esto debemos de saber que también que el riñón cumple diferentes funciones en sí, que nos ayuda para poder liberar lo que sería toxinas. Los dos riñones también, como mencioné aquí, pues la fisiología del riñón pasa por un proceso, como también mencioné, por el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, glomérulo, asa de Henle y por último el conducto colector que habíamos mencionado en el video. Y esto pues nos daría a conocer la fisiología del riñón. También tenemos los riñones que son los que eliminan los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Los riñones también eliminan el ácido pues, que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio saludable, como son las sales. Y aquí estamos hablando también de riñones, ¿no?
el sodio, calcio, el fósforo, y esto pues es a través de la sangre, ¿no? Tenemos también que los riñones regulan lo que sería el volumen plasmático, la composición iónica de la sangre, regula la presión arterial y regula también lo que sería el equilibrio del ácido básico. Bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado. Es un pequeño resumen de, de la anatomía y fisiología del riñón. Muchas gracias.